Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Adavi y me acompaña en este podcast Federico Kiwan. ¿Cómo estás, Federico? Hola Hernán, bienvenido a esta segunda temporada. Nuevamente muchas gracias por tenerme en cuenta para el podcast. Claro, me la dejas picando porque es la segunda vez que lo tenemos que hacer, ¿no? Porque ya te caga pedo antes. Ya te dije, deja de decir las gracias, ¿eh? Acá sos uno más y realmente es un gusto que estés compartiendo con nosotros, ¿no? Ya basta de agradecer. La gente va a empezar a tirar el feedback y decir, cortenla con eso, ya me secó la cabeza, ¿viste? Está bien, está bien. Ujú. Sí, Así es, simplemente agradecer, nada más. muy bien. Pero Es- bueno, entonces ahora empezando esta segunda temporada, comentarnos Hernán, ¿qué tema tenemos para hoy? Y esta temporada la vamos a arrancar con algo que cada vez ocurre más en las empresas, que es lo que es llevar la orquesta a la nube, que decimos, ¿no? Lo que son migraciones a cloud, este, que a raíz de los cambios que están viniendo a nivel de soporte de lo que es server, cada vez más empresas están viendo la nube como una opción, eh, no solo por una cuestión del soporte, sino porque en realidad cada vez la nube brinda más y mejores soluciones dentro de lo que es las soluciones Atlassian como tal, ¿no? Así que de eso se trata el tema, que empiece la música. Excelente. Bueno, un tema muy actual, muy candente. Eh, Tenemos que recordar que hace, no me acuerdo si fueron 2 años atrás, Atlassian anunció que para el 2024 iba a dejar de dar soporte a su servicio de server o a las licencias de server, y en el transcurso, digamos, de los 4 años iban a estar disminuyendo algunos soportes para ese tipo de licencia y iba a enfocarse más en la parte de la nube y la de data center. Con lo cual, ha generado que las empresas tengan un movimiento importante, sobre todo las que estaban en server, para decidir si les daba económicamente para irse a data center o, en su defecto, para ir a la nube. Entonces, en este podcast queríamos hablar un poco, presentar algunos tips acerca de cómo sería una migración, por qué es importante considerar contratar un partner para hacer una migración, cuáles son las diferencias con hacerlo solo a migrar. Y básicamente vamos a estar en este podcast en particular solamente tocando 3 puntos debido a que el tema es muy extenso, y vamos a dejar los 2 puntos finales para el próxima o la segunda parte. En esta parte vamos a estar viendo la parte de lo que es la evaluación, la planificación y las pruebas, todo lo que tiene que ver básicamente con la primera parte, que es con qué nos vamos qué es lo que tiene el cliente, con qué nos vamos a enfrentar, planificar, costear, dar presupuesto a esa planificación, y luego la etapa de testing. Y en una segunda presentación iremos a lo que es más que nada la migración per se, o sea, todo lo que tenemos que considerar, y luego la post-migración, todo ese recorrido que una vez que ya estamos en la nube, tenemos que empezar a ver. Entonces, adentrándonos en el primer tema de evaluación, que este es más de management, veníamos discutiendo hace un ratito con Hernán. Contame, Hernán, ¿cómo es la experiencia cuando un cliente te contacta y te dice, quiero migrar? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Saludarlo, eh, como primer paso, ¿no? Como primer paso, claramente. Eh, Agradecerle que nos tenga en cuenta. claro, bueno, chiste de por medio, la parte importante tener una primera evaluación de lo que es el entorno y la complejidad que vaya a potencialmente tener la migración como tal, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a evaluar distintas aristas que nos van a indicar qué tan viable o no, o qué tan complejo o no vaya a ser la migración. Eh, ¿En qué nos solemos fijar? Es importante ver
la cantidad de usuarios que tenemos, el tamaño como tal, digamos, de la instancia. Básicamente tenemos una instancia de 50 proyectos, estamos hablando de 1000 proyectos, con todos los workflows y campos y pantallas que tengan por detrás. Otro factor más que importante que siempre se hace en esta parte de evaluación es evaluar cuáles son las apps que tiene actualmente en server y si, a ver, ya sea que tengan su contraparte en nube, o bien hayan algunas otras alternativas en el caso que no esté la solución en la nube, otras alternativas que se pueden encontrar en el marketplace que puedan resolver la misma problemática. Y otro ítem puntual es el tema de si los desarrolladores como tal eh, tienen o está dentro de su path el asunto de tener una herramienta para la migración de la información. Pues no necesariamente esta información es la que se va a migrar, que ahí, cuando empecemos al planeamiento de las pruebas, vamos a adentrarnos más, nos va a dar mucho más información en ese sentido, Federico, que está mucho más metido que yo en el día a día en esas etapas, ¿no? En este momento, cuando uno Claramente. recaba información, a ver que yo la puedo estar recabando por el cliente, pero a fines prácticos, cualquiera que sea que quiera estar haciendo la migración como tal, debe hacer, tener en cuenta estas tareas y demás, para ver justamente la complejidad. Otros Y te ítems, hago sí. una pregunta en el medio. Por ejemplo, le comentás cuál es la diferencia de irse a cloud o irse a data center, por ejemplo, si no le da el número de usuarios, pero para ellos es súper importante tener, digamos, la información en casa, no llevarla a la nube, le presentás, digamos, que irse a data center, digamos, el tema de los costos que eso representa, que o tendrían que evaluar el tema de irse a la nube, todo eso se presenta en una reunión así. Y son partes que se pueden evaluar, digamos, en base a la cantidad de usuarios. Data center puede ser una opción, pero hay que tener en cuenta que va a seguir teniendo, a ver, no solo se tratan de los costos asociados a las licencias, sino que uno debe tener en cuenta el momento de evaluar costos como tal, cuánto cuesta mantener la infraestructura, el costo de mantenimiento de ir haciendo las actualizaciones sucesivamente y demás, que por ese lado, en lo que es la nube, no se desentiende de eso como tal, digamos, porque ya viene dentro del valor de las licencias como tal. Nunca más tengo que hacer un upgrade, no tengo que eh, preocuparme que se me haya caído un server, no, en ese sentido. ¿Sí? Con todas las herramientas de monitoreo por detrás y con todas las otras eh, soluciones satélites que uno tiene que ir implementando cuando está en data center, que se deben considerar. ¿Sí? Entonces, se puede plantear, se puede ver, a veces también puede ser el caso que debido a la complejidad en esta evaluación, eh, en este momento del tiempo irse a la nube no sea viable, porque está sumamente integrada con un montón de soluciones 100% personalizadas para esa instancia, con lo cual pueden haber limitaciones propias del nube que nos impidan realizar eso en la nube como tal. Entonces evaluaré irme a data center o esperar, porque técnicamente todavía estamos con tiempo. Y todo el tiempo están saliendo nuevas funcionalidades y se están agregando más cosas a la nube. Así que tal vez es una cuestión de tiempo y no sé ya el momento adecuado para migrar como tal. Sí, también considerar de que se puede dar algunos casos, digamos, en el sentido de que cuando uno quiere migrar la instancia, intentamos migrar todo hacia la nube o hacia data center para tener una homogeneidad. Pero bueno, con esto de hablar de los distintos tiempos, puede pasar de que en realidad, en vez de que todo vaya, toda la instancia vaya a data center o a la nube, vayan a algún proyecto en particular a la nube, que por ejemplo puedan ir migrando de a poco hasta que se dé el lugar para que el resto también se pueda migrar, obviamente considerando todo en el análisis el tema bueno, dentro de la propuesta los costos que eso puede significar, pero por lo general, como bien decía Hernán, hay
un montón de consideraciones que, por ejemplo, en el tema de la nube, todo lo que es infraestructura, al dejar de ser algo por lo que uno se tiene que preocupar, porque toma ahí, digamos, la rienda Atlassian, eh, también genera una baja de costos desde ese lado, ¿no? De equipamiento, de espacio en AWS, pero bueno, empiezan todos los temas relacionados a seguridad, que es importante también en este punto que ellos estén involucrados por el tema de los datos, digamos, qué datos se pueden ir a la nube, qué datos todavía tienen que esperar porque no pueden estar todavía en la nube, entonces a lo mejor es un proyecto que se queda y no migra. Digamos, hay un montón de consideraciones dentro del análisis que para no después, digamos, en la mitad del proceso, que salte la gente de seguridad y vaya o ponga una traba importante que básicamente tire la planificación, que es el siguiente punto que en un ratito vamos a hablar, porque dicen, no, estos datos no se pueden ir, así que la migración, digamos, corre riesgo, ¿no? Tal cual, sí. A ver, tenés que tener en cuenta lo de seguridad, como bien decís, y también el asunto legal, porque tenés empresas que en materia legal son muy celosas y demás, entonces es algo a considerar. Eh, para cada uno de estos casos, en realidad Atlassian tiene información disponible en la nube para mandar al equipo de seguridad, para mandar al equipo de legales, ¿eh? En www.atlassian.com/trust. Ahí va a encontrar un montón de información relacionado a asuntos de seguridad. Y si no, en /legal es donde tenemos toda la otra información para legales justamente. Entonces, vamos a estar dejando esos enlaces en el episodio para que vayan y revisen. Ahora bien, una vez que se evaluó para ser viable y demás, debemos empezar a hacer el planeamiento como tal, la siguiente etapa. Contame un poco, Federico, de qué se trata la etapa y qué se empieza a trabajar en esta. Sí, básicamente tomamos feedback del análisis y nos ponemos, digamos, un poco más finos en ese análisis, en el sentido primero, tenemos que entender qué aplicaciones tenemos de Jira, o sea, qué se va a migrar. Puede migrarse Jira y puede migrarse Confluence, entonces, o Jira Service Management. Entendamos qué es lo que vamos a migrar. Vamos a suponer que migramos todo. Entonces, bueno, ¿qué versión de Jira tenemos? Porque dependiendo de la versión de Jira, también tenemos una versión similar de Jira Service Management. Entonces tenemos que ver si es compatible con la aplicación para poder migrar, que tiene una versión mínima y hasta la versión más actual. Entonces tenemos que hacer un upgrade antes de poder migrar. Lo mismo con Confluence. El migrador de Confluence también tiene una versión mínima. Entonces tenemos que ver si la versión de Confluence que tiene el cliente está dentro de las versiones que soporta el migrador o no y planificar un upgrade. ¿Eso qué significa? Que tenemos que planificar que antes de poder ir a la nube, ya sea en el ambiente de testing o de producción, antes tenemos que hacer un upgrade de una o de todas las aplicaciones, dependiendo con qué nos encontramos. Y eso básicamente agrega un proceso más, porque no es directamente migro, sino que, bueno, hay que ver, digamos, si tenemos upgrade o no. Eso es una parte. Después tenemos particularidades de cada uno de Jira y de Confluence. En el caso particular de Confluence, por ejemplo, en la planificación tenemos que ver si el usuario tiene o usa muy regularmente la macro de HTML. Si tiene muchos documentos que usa la macro de HTML, por ejemplo, eso es algo que hay que planificar. ¿Por qué? Porque cuando migramos a la nube, esas páginas se rompen. Por una cuestión de seguridad, todo lo que tenga HTML, JavaScript, digamos, que en server se puede correr, en la nube eso no, para evitar un agujero de seguridad que se llama cross-site scripting. Entonces, para no permitir eso, ahí ya también tenemos que evaluar la incorporación de un plugin que soporte. Hay muchos plugins en el mercado. Hay uno en particular que es el de Bob Swift, que es el que yo recomiendo en el sentido porque muchas veces me he encontrado yo con clientes que no solamente tienen código HTML, sino también JavaScript. Y el de Bob Swift fue uno de los mejores que yo vi que soporta también JavaScript. Seguramente hay un montón más en el marketplace,
pero esa es la experiencia me dio a ese conocer y que funciona perfectamente. ¿Por qué digo que esto hay que planificarlo? Porque si tiene 5 hojas o 5 páginas, no hay problema, es algo que se puede considerar. Ahora, si tenemos 300, si tenemos 400 páginas, si tenemos 1000, hay que recordar que estos cambios hay que hacerlos a mano o, bueno, pensar en algún desarrollo de que básicamente edite cada una de esas páginas, busque ese código y lo edite agregando ese plugin. O sea que esto conlleva un trabajo, ya sea manual o a través de una automatización muy importante que hay que agregar también a la planificación. Ujú. Tal cual. Bueno, más que completito, me parece. Y que estuviera tomando examen un poco más. Mm, Bueno, sí, es la estos experiencia. temas que estamos, sí, estos tips, básicamente, usted imagínense como somos partner y somos directores de orquesta, todo el tiempo estamos dirigiendo distintos, digamos, ensambles y eso lleva a encontrarnos con distintos problemas. Y bueno, uno de ellos es estos temas relacionados a las macros, que parece, digamos, al principio algo no trivial o, digamos, no muy complejo, pero cuando te encontrás a la mitad, donde ya tenés un presupuesto en horas y resulta de que ya gastaste una gran cantidad de esas horas, después de la nada resulta que tenés que sumar un montón más de horas para poder remediar ese proceso, porque del otro lado, digamos, el cliente quiere que las cosas funcionen lo mejor posible y bueno, son decisiones a tomar que cuestan, que es mejor que salten, digamos, en la planificación o en el análisis en todo caso, para que ya el cliente tenga en claro qué decisión tomar. Lo hacemos nosotros, como también lo pueden hacer ellos mismos. Pueden ellos internamente poner una persona que lo haga, por ejemplo, y que nosotros básicamente lo entrenemos para que no tenga problemas en hacer, digamos, esos cambios. Pero bueno, claramente si uno no está con un partner, digamos, no tiene un director de orquesta para poder migrar a la nube o llevar su entorno a la nube, bueno, tenga en cuenta de que estas cosas le pueden llegar a suceder y que a la larga termina siendo una pérdida cuantiosa de tiempo que obviamente después termina en costos o ya sea monetario o en tiempo. Se planificó para un tiempo la migración y resulta que con esto se atrasó una semana, 2 semanas y recién estamos empezando. Todavía falta en la parte de testing que salte todo lo demás, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, justamente eso es lo que yo pensaba. Ahí viene el valor agregado de un partner como tal. ¿Mm? Por el hecho de que si el partner está eh, involucrado en las migraciones y demás, eh, tiene menos sorpresas que lo que va a pasar si es la primera migración que yo voy a hacer en mi vida. ¿Mm? Me va a servir para tener una mejor estimación de los tiempos, resolver los inconvenientes más rápidamente o anticiparme los mismos justamente. ¿Eh? Eh, y bueno, si bien uno puede ir o no con un partner, también está la posibilidad de crear el ticket con la gente de Atlassian, unos tickets para migración, en los cuales Atlassian asigna a una persona para las migraciones como tal, para darnos soporte, pero no va a ser manos a la obra, digamos, no va a ser mm, sin, simplemente especie de consultoría, decir, deberías revisar estas cosas, pero después hay que ponerse y hacerlo, digamos, ¿no? Y hay horas de troubleshooting y demás que es ahí donde suma valor la experiencia al estar en el día a día, que es esto que está mencionando Federico como tal, ¿no? Exacto. Digamos, ayuda mucho el hecho de poder haber participado en distintas migraciones, de poder más o menos entender cuáles son los ítems que hay que tener en cuenta en esta etapa de planificación para poder Ujú. estimar los tiempos de la mejor manera, trayendo también la información de análisis, porque en el caso, por ejemplo, de los plugins, que es muy importante ya en el análisis saber cuáles son, en la planificación empezamos a ver cuáles son esos plugins que tienen un path directo, o sea, que utilizan directamente el agente migrador para poder migrar todos los datos de ese plugin
Y por otro lado, tenés plugins que a lo mejor necesitas ponerte en contacto con ellos, entonces este es un buen momento para abrirles un ticket de soporte, para empezar a discutir con ellos cómo se hace la migración, qué es lo que hay que tener en cuenta antes de siquiera pasar a la parte de testing, y también a aquellos que no se pueden migrar, que no tienen, digamos, una solución del lado de la nube para que el cliente tenga la posibilidad de tomar una decisión acerca de ese plugin, que puede ser o no una decisión decisiva para irse o no a la nube, digamos, y Ujú. por eso es tan importante en una etapa, por ejemplo, de planificación, el go no go, porque pararlo acá significa que hay un montón, digamos, de costos que no se van a asumir. ¿Por qué? Porque justo ese plugin es esencial para el uso de lo que el cliente, digamos, tiene como herramienta. Para ello es extremadamente importante. No hay ningún reemplazo. Bueno, Hasta que se llegamos. quedarán en donde están hasta que, claro, pero importante en el sentido de poder tener eso en claro para los go no go, porque claramente es nuestro objetivo como partner de que el cliente pueda sentirse lo más cómodo posible con la migración. Y a veces si no están las condiciones, simplemente, bueno, digamos, se para el contrato y quedaremos en ver si en un futuro podemos migrarlos a la nube, o el cliente puede quedar en ver si puede migrarse a otra aplicación que sí esté en la nube, y cuando llegue ese momento volver, digamos, a empezar el proceso de la migración. Ujú. Eh, Son casos muy extremos, por lo menos hasta el día de hoy no nos ha tocado de que por una aplicación no se pueda migrar, pero son decisiones importantes bueno, que la gente involucrada en el día a día necesita saber, sobre todo si utilizan muchos add-ons que son hechos por la misma empresa, porque puede Ujú. pasar de que tengan un equipo de desarrollo y ellos mismos hayan creado, digamos, los add-ons que les permite trabajar porque no están, digamos, en cloud todavía. Entonces, bueno, tomar ese tipo de decisiones, claramente, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces, eso es lo importante de la migración y otra cosa importante a considerar que eh, lo he visto que no se considera cuando uno está haciendo evaluación y demás, eh, que después puede ser una gran sorpresa a nivel costo y no se considera lo que es Access como tal, ¿no? Porque uno está muy Exactamente. acostumbrado en server. Yo tengo la posibilidad de hacer, de configurar mi Active Directory y demás, y tal vez con una aplicación hago el single sign-on si quisiera también, pero eh, estas configuraciones como tal no son posibles de hacer directamente en la nube dentro de Jira. Va con Atlassian Access y si no se consideró y demás, y después me entero que por sobre las licencias de Jira, de Confluence y demás, tengo que desembolsar X cantidad para tener el single sign-on con mis cuentas de Active Directory. eh, si me entero muy tarde en el proceso y yo no lo considero en una primera instancia porque no tenía el conocimiento, porque eh, no se hizo foco a tiempo en eso, Sí, o no se va a ser una cosa. preguntó, digamos, si iban a usar single sign-on, por ejemplo. Igual, como que uno lo tiene, lo asume y después se da cuenta que no era tan fácil en la nube. ¿Mm? Sí, eso es muy importante porque, como bien decía Hernán, Atlassian Access tiene su costo, es una licencia más, y en muchos casos puede ser determinante para el go no go. Entonces en la planificación y también en el análisis ya de por sí se hace esta pregunta, pero en la planificación con más razón se vuelve a repreguntar si van digamos, van a querer unir el ADFS que tengan con Active Directory para poder, digamos, hablar con Atlassian, para también poder hacer un presupuesto de las licencias de Atlassian Access, claramente. Ujú. Igual. Y una vez que tenemos el plan, que tenemos identificado, ahí, ahí vamos a los bifes, ¿no? Empezamos a hacer las pruebas como tal. Pasamos a la mejor parte, que es testing. La, me- la mejor parte para el que no está haciendo la digamos. Claro. Puede ser bueno, puede Eh, ser malo, ¿no? Porque ahí es donde empiezan a hacer las pruebas y hay que empezar a hacer las configuraciones y poner claro.
la prueba de la teoría de lo que se haya identificado o no. Sí, hay ¿Correcto? que, digamos, para cerrar la parte de planificación está el tema de la infraestructura para testing. Es muy común que la gran mayoría de empresas tengan un ambiente de testing, al menos por lo menos los clientes que nosotros hemos tenido tienen la posibilidad de tener un ambiente de testing, pero puede haber el caso de que no lo tengan creado porque para ellos nunca lo necesitaron. Entonces, bueno, en la planificación y en el análisis también hay que preguntarnos si vamos a tener ese ambiente de testing y también los contactos de la parte de infraestructura en el caso que necesitemos hacer algunas modificaciones que ellos puedan proveernos de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque por lo general para el testing lo que necesitamos es una réplica exacta de lo que tienen en productivo. De esa manera, con esa réplica nosotros después bajamos, digamos, un restore del productivo y tenemos prácticamente lo mismo que tendríamos en productivo, nada más que en un entorno de prueba. Y eso es muy valioso en el sentido de que todos los errores o todos los incidentes que nos aparezcan en el trayecto es muy probable que nos hubiera aparecido si hubiéramos migrado directamente desde productivo. Entonces, con este ambiente de testing, primero, tenemos que hacer upgrades de la aplicación, entonces probamos justamente con este ambiente similar al de productivo, hacer el upgrade de la aplicación, hacer un testing en el sentido de ver cuando migramos qué cambió, si hay información que se perdió, si hay addons que dejaron de funcionar y no tienen una versión para la nueva versión que necesitamos de Jira o de Confluence o de Jira Service Management. Nosotros siempre intentamos hacer el upgrade del menor riesgoso posible, en el sentido de que, por ejemplo, si el mínimo de versión de Confluence es del agente 5.10 y yo estoy en la versión 5.7 de Confluence, voy a intentar irme a la 5.10 en vez de irme a una 6. O sea, en vez de saltar un major, voy a intentar ir a una versión más dentro del major que yo tengo, o de la versión 5 que yo tengo, más próximo, o sea, que sea 10 como mínimo, para de esa manera bajar considerablemente las variables y el riesgo que puede conllevar saltar a una versión más grande que, por ejemplo, me puede cambiar la infraestructura que acepta. Digamos, yo tengo, vamos a suponer, una versión de Oracle 11 y resulta que lo mínimo que acepta es 12 para cuando hago este salto en major. Entonces ya empezamos a tener otras variables que no queremos considerar al momento de hacer el upgrade. Por eso vamos a intentar, desde donde estamos, llegar a la versión más, digamos, más básica o la primera versión posible del migrador, para de esa manera allí, una vez que estamos ya con la versión actualizada de nuestra aplicación, sí instalar el agente migrador y empezar nuestra migración a un entorno de prueba en cloud también. Esto nos lleva, digamos, cuando estamos haciendo esa migración, empiezan a aparecer errores. Algo también que no dijimos en la parte de planificación, pero que nosotros sí preguntamos, es que cuando usamos el migrador, que es lo que hoy Atlassian recomienda utilizar, por ejemplo, en el caso de Jira, los boards que están para más de un proyecto, o sea, lo que se llaman crossboard o las pizarras de más de un proyecto, esas pizarras no se migran, esos boards no se migran. Entonces, bueno, son cosas a considerar al momento de la parte de testing. Uno ya empieza a tener realmente cuántos, porque tenemos documentado, la aplicación documenta cuántas pizarras o cuántos boards tenemos que crear, digamos, en el entorno de cloud, que son de más de un proyecto porque no se migran, como para dar un ejemplo, digamos. Y eso en la etapa de testing nos sirve también para, bueno, nosotros ya le dijimos al cliente que esto va a pasar en la etapa de análisis y de planificación. Cuando estamos en migración, perdón, en la etapa de testing, le vamos a dar como un dato más certero, de decir, bueno, esta es la cantidad de pizarras que no se van a migrar o de boards que no se van a migrar. ¿Qué hacemos? ¿Lo van a hacer ustedes? ¿Lo hacemos nosotros? En la cuestión de, bueno,
ver cuántas horas habría que aplicar digamos, de más para cubrir ese gap, digamos, de la creación de esos boards. O también se le da la posibilidad al cliente de decir, no, todo esto a mí la verdad que no me sirve, solamente te créame 3, 4, 5, 10 boards que yo sé que los equipos usan y ya con eso estamos. En el peor de los casos, lo creamos nosotros lo que falte. Y así también pasa con los custom field, y así también pasa con los workflow, en el sentido de que hay custom field que no se migran, la gran mayoría sí. Y el tema de los workflow, por lo general, si utilizamos alguna aplicación, por ejemplo JSU, por lo general los workflow en ese caso dan error. Entonces, bueno, verificar el error, corregirlo y después tenerlo en cuenta dentro de cuando migremos a la nube, qué solución le vamos a brindar a ese parte de código que antes estaba digamos, en server, para ese workflow que en la nube no está, porque no se migró. Entonces lo podemos sustituir con Jira Automation. Tenemos que contratar JSU para que esté en cloud también. Tenemos que buscar otra aplicación para que pueda satisfacer esa demanda. Bueno, esas también son cuestiones que más que nada ya en la parte de análisis saltan, porque en el listado de las aplicaciones, por ejemplo, en este caso, ya Hernán cuando habla con los clientes, tienen claro que JSU no se migra y hay que buscarle alternativas. ¿No es cierto, Hernán? Claro, por lo menos ahí es la parte del análisis de las aplicaciones. Ya sabemos mm, cuáles son las que están como parte de la migración o que tienen su solución propia. O sabemos estas como JCU que, como bien decís, no se mira como tal. Está en la nube, pero implica replicar y rearmar nuevamente el workflow una vez que está ahí. Entonces son esfuerzos a estimar con, que mientras antes uno los puede identificar, menos sorpresas hay en el camino, indistinto de, a ver, si se trabaja con un partner o no, ¿no? O sea, los problemas van a saltar igual. Eh, mientras uno más se pueda anticipar, mejor eh, estimativos de las fechas de migración como tal, ¿no? Como que las migraciones, dependiendo de la complejidad, podemos estar hablando que puedan tomar 2 o 3 meses, si tenemos algo simple. Podemos estar hablando de migraciones 6, 8 y quizás un año como tal, en un entorno sumamente complejo, digamos. Entonces hay un montón de aristas y cosas que van a ir identificando de antemano, y muchas de estas, el grueso en realidad es en el momento de hacer las pruebas, en donde se pone a prueba a ver cuánto yo me anticipé con mi planeamiento y demás, a las cosas que van a aparecer con el entorno como tal, porque justamente cada orquesta es un mundo distinto, cada empresa es su propia orquesta y se nota muchísimo en estos casos. Sí, ni hablar de que hay un caso que prácticamente es cross todas las empresas, que por lo general a la larga, digamos, las empresas tienden a utilizar algún sistema para poder controlar sus usuarios, en el sentido de hacer el manejo de usuarios. El más común es Active Directory, puede haber también versiones de LDAP para poder tener listados sus usuarios y darle la seguridad, qué grupos pueden pertenecer. Entonces es muy común, prácticamente pasa siempre, que cuando se quiere empezar una migración tenemos que primero hacer una limpieza, porque cuando nosotros nos vamos a Cloud, Cloud únicamente permite un usuario, un mail. Entonces, ¿qué sucede? Muchas empresas tienen Active Directory en el cual, por ejemplo, tienen usuarios que no tienen mail porque no están más en la compañía, pero se les borra el mail. O tienen más de uno porque antes era, por ejemplo, usuarios de una consultora que después la empresa lo absorbió, entonces ya tiene dos mails porque tiene el mail que tenía como usuario externo, vamos a suponer, o como mail de la consultora. Luego pasa a tener el mail de la empresa, entonces ya es un usuario que tiene dos mails. Y así sucesivamente pasa de que, por ejemplo, la empresa es comprada por otra empresa, por una cuestión de estrategia, es absorbida. Entonces los que estaban, digamos, todos los empleados de esa compañía, incluido, por ejemplo, el dueño,
si siguen trabajando en la nueva empresa, todos cambian de mail porque van a tener el mail de la nueva empresa que adquirieron, que adquirió, perdón, o ellos si compran otra empresa, el mismo caso para los que entran. O sea, en el tiempo uno va teniendo más de un mail, entonces ¿qué pasa? Hay que hacer una limpieza y eso lleva tiempo, digamos, no es simple porque si el usuario está dentro del directorio de Jira, es algo que el administrador de Jira puede de alguna manera resolver. Pero si está en Active Directory ya tenemos que involucrar al equipo que controla Active Directory. Si el administrador de Jira hace de, digamos, de todólogo en la empresa, puede pasar, no es un caso muy raro, que él también maneje Active Directory y sea el administrador de los servidores, bueno, él va a poder hacer esa limpieza. Pero en otras empresas son mucho más grandes, que está más seccionado todo, bueno, ya es un ticket a esa gente, ya son tiempos, estimaciones distintas, porque una cosa es cambiar, ponerle un mail dummy a, no sé, 20 usuarios, o tener que sacarle el mail a 20 usuarios y otro a 10.000. O como nos pasó con un cliente recientemente, 76.000 usuarios. Digamos que era el mail duplicado, que no tenía el mail, o sea, una enorme cantidad de usuarios que realmente hace muy compleja la migración en ese sentido, porque bueno, claramente para poder migrar es un problema a resolver. Y ese problema puede tomar mucho tiempo. Entonces, como nosotros le decimos, la diferencia de tener un partner detrás que les ayude en este proceso es que en el análisis y planificación, esto nosotros se lo vamos a decir. De antemano le vamos a decir que va a saltar problemas de usuario. A ese momento no entendemos cuál es la gravedad, porque en el momento de hacer el testing, como ya hemos, en el caso de que tener que hacer el upgrade, hecho el upgrade para poder recién correr el agente y ahí darnos con el problema, vamos a tener el número. Y también puede ser, en el sentido de ese número, un go, no go, porque si es algo extremadamente complejo, que va a llevar mucho tiempo, a lo mejor es poner en pausa en este momento la migración, esperar a que el equipo de Active Directory resuelva toda esa situación y ahí volver a retomar para no estar, digamos, con una espera o que el reloj siga, digamos, corriendo cuando, bueno, por una cuestión de que ya excede a ambas partes, recaiga, digamos, en el cliente tener que resolver, limpiar, digamos, su Active Directory antes de poder avanzar con la migración. Obviamente siempre nosotros con el detrás para ayudarlo en lo que sea necesario, claramente. Ujú, así es. Bueno, mira, yo no sé, creo que hemos cubierto bien las etapas. No sé si tienes algo más que sumar, que crees que nos estemos pasando por alto de casos comunes. Ah, yo me acordé una, que no mencionamos. Importante para saber el momento de las migraciones y de las licencias y costos y demás. Es importante tener en cuenta que si uno tiene eh, su instancia de server con el soporte activo, tiene la posibilidad de eh, adquirir, de tener una versión en la nube con la misma cantidad de usuarios a lo que tenga en server, porque esto nos va a ayudar mucho para todo el proceso de transición como tal. Y que la empresa como tal no tenga que incurrir en doble costo de licenciamiento. ¿Mm? Eso se puede hacer. Está disponible en la página de Atlassian para solicitarlas y demás. Eh, Claramente no creo que se me pase por alto este detalle que lo podría haber mencionado en enlaces como tal, ¿no? Pero siempre se No, menciona y es pero para considerar. exactamente, es muy importante porque, bueno, tener lo mismo que vamos a tener como producto final, siempre es lo mejor porque ahí también uno puede ver y tomar decisiones sobre la realidad o lo más cercano a la realidad en vez de estar con supuestos y después cuando estamos finalizando encontrarnos con que, bueno, hay que comprar más licencias, eh, que pasó algo en el medio, digamos, todos imprevistos que bueno, intentamos en el mejor de los casos tenerlos ya previstos antes de que sucedan
o ya entendiendo que es posible que suceda. Por mi lado, Hernán, yo ya no tengo más nada. Creo que en la segunda parte hay todavía mucho más para comentar y finalizar un poquito más el tema de testing y empezar con lo que es la migración per se. Así que para mí está bien que lo dejamos por acá. Muy bien, entonces vamos a decir que hasta acá llega la música. ¿Mm? Y vamos a Perfecto. despedirnos para el próximo episodio. Exactamente. Así que muy bien, amigos. Es todo por hoy. Como siempre, fue un gusto poder, digamos, darle a conocer esta información. Si te sirvió y te gustó, no olvides de comentar y compartirlo. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor. ¿Tienen algunas otras que tienen que tener en consideración, que creen que deberíamos considerar al momento de migrar? ¿Les gustaría participar del podcast? Bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría conocer distintas formas de resolverlas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel o a la nube, no duden en contactarnos. En Elite IT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudándolos a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias. Hasta luego.